Chascomús en 1951, siendo el tercero de 6 hijos. Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Chascomús y de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Durante la dictadura militar ejerció como profesor de educación cívica en colegios secundarios y fue vendedor de muchas para tornos industriales. Está casado con Cecilia Floruti, con quien tuvo 4 hijos, Lucía, Marcos, Ricardo y Amparo. Esta última falleció en un accidente en el año 2004, alejándolo durante un tiempo de la vida política. En 1993 obtuvo su primer cargo partidario como convencional de la UCR. En 1999 fue electo diputado de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 2003. Luego de finalizado su periodo, volvió al trabajo en su estudio de abogados y ocupó la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Unión Cívica Radical. En 2007 se presentó como candidato a gobernador compartiendo la fórmula con Luis Grandoni. En 2009 muere su padre Raúl. Para las elecciones legislativas de ese mismo año se presentó como candidato a diputado nacional por el Acuerdo Cívico y Social encabezado por Margarita Stolbizer, obteniendo el 21,48% de los votos y logrando así su banca en el Congreso. El 3 de diciembre pasado lanzó su precandidatura a la presidencia de la Nación por la UCR en un acto celebrado en la ciudad de Buenos Aires ante 40.000 personas. Hoy, en nuestros estudios, el diputado y precandidato a presidente por la UCR, Ricardo Alfonsín, es el entrevistado del día en Magdalena Tempranísimo. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor Alfonsín, haber venido a tomar un café con nosotros. No, al contrario, gracias a usted, Magdalena. Realmente, qué fin de año, muy movido, más de lo que se pensaba. Sí, bastante complicado realmente, y algunos lo complican un poquito más todavía. Además, el tema de las tomas, doctor, ha venido a traer un ingrediente, ¿no es cierto?, que seguramente no estaba planeado en la campaña. Sí, efectivamente, comenzó todo con la toma del parque indoamericano, muy mal manejado todo desde mi punto de vista en esa ocasión, pero se han puesto de manifiesto, bueno, algunas cosas que desde el gobierno nacional o incluso desde el gobierno local se pretendían ocultar. Habría que distinguir, para analizar bien lo que ocurrió en el indoamericano, dos planos, digamos. El episodio puntual en sí mismo, cuando se toma, cómo se resolvió ese episodio. Parecía desde el lado del gobierno que lo único que había, las únicas alternativas eran o no hacer nada o entrar a sangre y fuego. Bueno, después los hechos demostraron que se podía hacer otra cosa, lamentablemente, cuando ya se habían perdido 3 vidas. Desde el lado del gobierno local creo que también actuó procurando no pagar costos políticos antes que más que preocupado por resolver los problemas. Y lamentablemente lo digo, pero esa fue mi sensación. Por ejemplo, cuando se conocieron los hechos, además de pedir la intervención del gobierno nacional, etcétera, etcétera, empezó a hablar de políticas migratorias, de la presencia de extranjeros. Y me parece que no era el momento más adecuado. Si sinceramente quieren hablar de políticas inmigratorias, no era ese momento más adecuado, porque no era el momento en el que la sociedad puede asumir posturas más racionales, más bien todo el día pretender echarle la culpa a los demás, que fue realmente lamentable de parte de los dos. Ahora, la otra cuestión, que es la que invocaban los que estaban allí para estar allí, los que estaban en el indoamericano, me cuesta decir la palabra, para estar presentes allí, brilla la ausencia del Estado realmente, no del espacio público, del espacio de lo público, que es mucho más amplio. Cuando hablamos de espacio público parece que nos referimos a las calles, las plazas, las rutas. El espacio de lo público incluye además las escuelas, los servicios básicos, la atención sanitaria primaria de la salud, incluye la presencia de la policía. Bueno, en este sentido está ausente el Estado del espacio de lo público, en esas zonas y en otras, en muchísimas otras. Pero por ejemplo, doctor Alfonsín, en el tema de las tomas, ¿no? ¿Qué piensa con el famoso asunto de que la policía no esté armada? Eso me parece bien. Eso siempre además se ha hecho en muchos lugares del mundo. Siempre atrás hay una guardia que está en condiciones de entrar en acción si fuera necesario. Pero que los que van a controlar una manifestación o controlar una protesta de esta naturaleza no estén armados. Además dicen que no están armados
no lo dicen ellos públicamente, pero algunos especialistas en estos temas me han dicho que incluso la propia policía a veces no quiere estar armada por miedo a que le roben las armas o que se disparen entre ellos. Además se usa migrantes en muchas partes del mundo. También es hidrantes. Pero eso, yo no sé por qué, en fin, yo no creo que la alternativa sea esa, no hacer nada, ¿no? O entrar a sangre y fuego. A ver, pudieron hacerlo sin entrar a sangre y fuego 4 días después de que hubieran muerto 3 personas. ¿Por qué no lo hicieron antes? Me cuentan de la ausencia de lo público. Yo quiero decir, porque acá nosotros ponemos mucho acento en la corrupción, donde está muy bien en eso. Pero hay otra forma de corrupción que no tiene que ver con el enriquecimiento. ¿Y saben cuál es esa forma de corrupción? Sobre la que no se pone demasiado acento a la sociedad y tal vez desde la política. La falta de criterios éticos para definir prioridades. Se les puede dar algunos ejemplos. Las bicisendas en Capital Federal, ¿cuánto cuestan? ¿Ustedes saben cuánto cuestan esas bicisendas y ahora se van a hacer otro tanto? Más o menos 40-50 millones de pesos. No creo estar equivocándome mucho. ¿A usted le parece que es prioritario eso? No, de la gente. No, la gente que tiene... Hemos dicho esto. No, por eso, algunos en La Plata, a metros de donde vive el gobernador Suelo y de donde trabaja, se va a hacer un techo de un estadio que cuesta 50 millones de pesos más o menos, y a cuadras de donde vive el gobernador Suárez vive gente sin cloacas, sin agua, sin recolección de residuos, sin pavimento, sin electricidad. ¿Pero qué piensa esa gente? No se olvide que el fuego se lo usa políticamente, ¿no? Que lo usen políticamente, que lo usen. A mí me parece que hay que empezar a decirle a esa gente, mire señor, para estos gobernantes el techo es prioridad. Yo estuve el otro día Pozo del Tigre, en Formosa, en varios pueblos, viven como en el siglo XIX. Uno ingresa a la capital y se contrasta con el siglo XXI. Un estadio fabuloso de básquet y de vóley. Se han enojado mucho en Formosa conmigo. Contraste terrible. Hecho con recursos nacionales, millones de pesos en ese estadio. ¿Cuál es el criterio con el que se utilizan los recursos? ¿Cómo vamos a hacer ese estadio cuando la gente vive como en el siglo XIX? Y yo creo que la sociedad nos acompañaría si nosotros le pidiéramos que nos acompañara, no con un esfuerzo fiscal, sino compartiendo los criterios en función de los cuales deben asignarse los recursos. Por supuesto que la pobreza se combate con crecimiento, con desarrollo, con empleo, pero esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Entonces los recursos escasos que tiene el Estado, porque no son infinitos, las demandas sí son infinitas, pero deben asignarse con criterios éticos, pero no retóricamente, en serio. Entonces no se puede hacer el estadio cuando a cuadras de ese estadio está la gente como ayer en Loma sin agua. Pero vayan a explicarle a esa gente que ese estadio es más importante que el agua, las placas o la luz de ellos. A ver qué le dice esa gente. Entonces esto indigna a la sociedad y debería indignarnos a todos, tanto como la corrupción. A propósito de lo que pide la sociedad, el doctor Alfonsín, el otro día vino, el jueves pasado, si no me equivoco, vino el senador Ernesto Sanz, ¿no? Acá y hizo alusión a las precandidaturas, ¿no es cierto?, dentro del radicalismo. A ver, ¿podemos escuchar un poquito lo que nos dijo el jueves pasado? Yo estoy construyendo una candidatura que habrá que ver si se consolida y si se define, pero lo hago a partir de una visión positiva. Lo hago a partir de la visión de que mi partido, que está en un pleno proceso de recuperación, tiene el derecho de generar una competitividad amplia. En el conjunto, en la sumatoria, quien se beneficia, no le quepa la menor duda, es mi partido y es la sociedad, porque va a tener muchas más opciones. Yo tengo esa mirada del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío. ¿Cómo va a ser la fórmula? La fórmula, mire, nosotros estamos construyendo un frente con otras fuerzas políticas. Pretender ocupar los dos términos de la fórmula sería egoísta, y el egoísmo no es lo más apropiado para incorporar las fuerzas políticas, de manera que me parece que las vamos a tener que compartir con otros partidos políticos. ¿Por ejemplo le gustaría a Alfonsín Lüner? Mire, si yo respondiera eso, le estaría faltando el respeto a Wiener, porque eso se lo tengo que decir a él antes de decirlo por los medios de comunicación, y yo soy una persona respetuosa de las personas y de las fuerzas políticas. Por supuesto que tengo mi convicción, y si respondiera a eso le estaría faltando más el respeto, porque también siendo público algo que conversamos en privado. Ahora algo está pasando en el radicalismo para que haya 3 candidatos a presidente, ¿no? Bueno, acá se recupera el partido, lógico.
Eso, a nosotros nos dicen a veces que... ¿Pero eso puede ser bueno o puede ser malo? No, para mí es bueno, pero como no somos una cultura política muy sofisticada en general, o muchos piensan que es malo, porque en realidad lo mismo debería leerse de esta manera. Es el único, uno de los pocos partidos que está en condiciones de resolver sus discrepancias o sus cuestiones, las más importantes, de manera horizontal y democrática. ¿Qué creen? ¿Que somos un cuartel nosotros? ¿Que somos un regimiento? ¿Que 3 o 4 deciden las cosas por los demás? Nosotros somos un partido democrático y ojalá fueran todos. Cuidado con los partidos que nunca tienen una discrepancia, que son muy prolijitos, en los que nunca hay interna. Eso no es normal. En ninguna institución que yo conozca, integrada por seres humanos, y no conozco otro tipo de instituciones, siempre hay coincidencia. No conozco ninguna. ¿Y cómo se resuelve cuando no hay coincidencia? A través de la participación de todos, como ocurre en la Argentina. ¿Cómo resolvemos quién es el presidente de la Argentina? Y los legisladores a través de las elecciones. Y en el partido político, más allá de que el 90% son coincidencias, cuando un 10% discrepamos, o cuando discrepamos acerca de quién es el más apto para llevar adelante determinada gestión, convocamos a todos para que lo elijan democráticamente, no entre 4 paredes, 4 dirigentes. Ayer me imagino que usted habrá escuchado, o por lo menos lo habrá leído en los diarios, el alegato o la defensa que hizo el dictador Videla en el juicio en Córdoba, donde justificó la represión ilegal, en definitiva justificó los miles de desaparecidos, la gente torturada, pero vinculó al radicalismo a través de Ricardo Balbín con el apoyo civil al golpe, ¿no? Mire, Jorge Rafael Videla, y que Dios lo perdone, no califica moralmente, para mí. Es una persona que no tiene ninguna autoridad moral, una persona que es capaz de hacer lo que hizo, por supuesto que es capaz de mentir y desacreditar a quien ya no está en vida para responderle. Nadie duda acerca de la actitud de Ricardo Balbín con relación a aquel golpe, nadie duda de la actitud de Balbín con relación al esfuerzo que hizo para tratar de preservar las instituciones en aquel momento, de manera que no vamos a poner en pie, digamos, a establecer equivalencia entre la palabra de Ricardo Balbín y la palabra de un dictador genocida, ¿no? Por Dios. No, además una cosa que decíamos acá, doctor Alfonsín, es que justamente escuchando lo que decía Videla, en general, ¿no? En su alegato, ¿no? Justamente la democracia da aún a los delincuentes de los peores hechos, a los responsables de los peores hechos, la posibilidad de un juicio, la posibilidad de defenderse, cosa que ellos no hicieron, porque era mucho más cómodo tirar gente con vida al río, por ejemplo. Claro, por supuesto, pero además se imaginan el que estaba dispuesto a, no sé si él personalmente ejercerlo, pero el que ordenó torturar, el que ordenó matar, el que ordenó violar, el que toleraba todo eso, el que ordenó hacer todas esas cosas aberrantes que representan la presión del mal más absoluto. ¿Le voy a creer lo que dice ese señor? Pero por Dios, que le voy a creer, hay que darle importancia a ese señor. En un momentito seguimos conversando con el doctor Ricardo Alfonsín.